Grecia, hay algunos enunciados con respecto a la realidad que me dijiste antes de iniciar a grabar. Voy a empezar con uno de ellos. Ok. Nadie te debe nada. ¿A qué te refieres con esto? Pues realmente está un poco atado a este concepto de que la única persona a la que realmente tengo es a mí. O sea, Ok. si lo vemos de una forma muy cruda, y yo sé que esto va a ser polémico, los padres nos dieron la vida, ¿no? Ya lo he tocado un poquito en otros podcasts. Sí. Nos dieron la vida, punto. Se acabó. No te deben nada más. No te deben nada. Su forma de crianza obviamente pudo haber causado dolor, sí. Pudieron, o sea, puede haber pasado cualquier fatalidad, ¿no? Pero al final nadie nos debe nada. O sea, nadie vino al mundo para darnos algo, ¿no? O para hacernos felices, Obvio. o para, sí, para darnos algo, o para ayudarnos a lo que sea. O sea, nadie está ahí para mí. Ok. Para mí me refiero a o sea, nadie existe para satisfacerme a mí, ninguna de mis necesidades. Oh, bien. Sí queda más Yo o menos. entiendo, yo comprendo. Ok. Nadie existe para satisfacer mis necesidades. Las necesidades que yo tengo, debo buscar satisfacerlas yo. Sí, Soy la persona que yo tengo. buscar satisfacerlas a través de personas, sí, pero no es el deber de nadie hacerlo. Ok. O sea, por ejemplo, todos tenemos una necesidad de relacionarnos. O sea, somos, al mismo tiempo de que estoy diciendo que todos estamos solitos y a la única persona que tenemos, al final somos seres relacionales. Fuimos creados para estar en relación, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad. Déjame decirlo de esta manera. ¿La única persona que tenemos es a nosotros mismos? Sí, es verdad. ¿Necesitamos a los demás para vivir? Sí, también es verdad. Claro. Y por ejemplo, mi esposo... Podría ser como medio raro, ¿verdad? Sí. Pero son realidades que conviven. Que conviven, ¿no? Sí, y a veces nos cuesta trabajo esta... dualidad, ¿no? Escala de grises entre el blanco y negro, sí, ¿no? Sí. Pero a lo que voy con esto es, yo como ser relacional, tal vez uno de mis deseos, anhelos, lo que sea, es vivir en pareja, ¿no? Para eso necesito a otra persona. Yo busco a esa persona, busco relacionarme o la encuentro por la vida, lo que sea, ¿no? Cada historia es diferente. Pero esa persona no está ahí, no existe para mí. Okay. Esa persona es su propio individuo y claro que puede satisfacer ciertas de mis necesidades, pero no es que toda mi felicidad, mi bienestar puede estar depositado en alguien más y tampoco él o la pareja me debe nada a mí. O sea, no es como que, ay, es que tú dijiste que me ibas a hacer feliz y no lo estás haciendo. No, pues no, es que no es así, pues sí. Es una dinámica que se crea. Entonces, nadie existe para mí, o sea, para hacer lo que yo necesito y lo que yo quiero, pero al mismo tiempo yo sí necesito a los demás y me puedo relacionar con los demás y puedo intercambiar bienes, puedo intercambiar servicios, puedo intercambiar relación. Una amistad es un intercambio, ¿no? De presencia, de Lo de hablaste energía, en el podcast pasado, ¿no? tiempo. De que no solamente es lo que das, sino también lo que recibes, claro. Esta reciprocidad. Pero ¿verdad? si un día, por ejemplo, ese amigo decide que ya no es compatible conmigo no o nada. lo que sea, no me debe nada. O sea, lo que nos dimos mientras duró, pues nos lo dimos porque quisimos, eso, ¿no? O sea, yo fui tu amiga porque quise, tú fuiste mi amiga porque quisiste, el tiempo que pasamos juntos, las cosas buenas, las cosas malas que pasamos. O sea, no hay no hay un cheque así de que un pagaré de que tú me debes, no, sí. O sea, simplemente, y la persona es totalmente libre de decidir, ya no quiero estar aquí. Entonces, igual pasa en las relaciones de pareja. Yo sé que hay muchos factores y es difícil abordarlos, pero esa es la cosa, o sea, no puedo tampoco, aunque la persona me quitara algo o me hiciera algo que genere una deuda, por ejemplo, alguien que vivió un abuso sexual, ¿no? Obviamente un abuso sexual te quita muchas cosas, sí. ¿no? Pero esa persona no te las puede devolver, o sea, no, nadie te las puede devolver, mucho menos el propio abusador, ¿no? Claro. O sea, no te puede devolver tu dignidad, tu paz, tu si fue de niño, tu inocencia. No te puede devolver eso. Entonces,
esa persona no te debe algo porque eso implicaría que te lo puede pagar. Entonces, yo me quedo con este dolor, esta consecuencia. Yo soy responsable de hacer algo al respecto. Yo sé que suena difícil, pero al final esa es la realidad. Digo, es uno de los casos más drásticos, ¿no? Sí, claro, es algo muy drástico, pero en cualquier situación es algo así, ¿no? Si alguien, por ejemplo, te roba, ok, yo sé que sí te debe algo, o si alguien te pidió tal vez prestado. Hay una cuenta pendiente económica por saldar. pendiente, Sí. pero... O si es cuestión de objetos, sí hay como, alguien te lo puede restituir, ¿no? Pero hablando de cuestiones emocionales, relacionales, es como difícil decir, a ver, amiga, págame todos los años de amistad Págame que toda te la di. confianza que me debes, Pues ¿no? no, o sea, no se puede, y a veces nos vivimos enojados con la gente o con la vida porque sentimos que todo el mundo nos debe o que todo el mundo está en deuda con nosotros, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí, y es una batalla perdida desde el inicio, ¿no? Y es depositar tu bienestar o tu felicidad o tu paz o lo que sea en las manos de otra persona que es humana y que puede estar en un nivel diferente de sanidad que tú, y por qué depositar tu bienestar en las manos de otro, ¿no? Sí. O sea, eso es un riesgo muy grande también. O sea, a veces queremos que alguien más se haga cargo, pero si ese alguien más no se hace cargo ni de sí mismo, ¿cómo se va a hacer cargo de mí? O sea, eso es también ponerme así como en una situación muy riesgosa. Sí, totalmente, porque, digo, una de las reglas de, por ejemplo, de las metas, de los objetivos, es que nunca debes establecer una meta que esté, cuyo cumplimiento esté en manos de un tercero, claro, o de una tercera persona, porque es una meta o un objetivo dedicado o destinado al fracaso, ¿no? Sí, claro. Entonces, si tú estás esperando ser feliz o estar en paz en la vida, una vez que otra persona haga lo que tú estás esperando que haga, estás perdido. Sí. Porque esa persona no te debe nada, no está obligado a hacer nada, y puede que toda tu vida te la pases infeliz porque alguien no te pidió perdón, ¿no? Por ejemplo, porque alguien no restituyó todo ese tiempo que tú invertiste en la relación. Entonces... claro, sí, y son cosas difíciles, no es así como que, no nos tienen que afectar, son realidades difíciles, alguien sí, incumplió su promesa, mis papás me abandonaron, o sea, no es así como, casual. Hago las paces con esa realidad bien fácil, no, o sea, es un trabajo, muy doloroso y todo, pero si nos vivimos toda la vida esperando que esas personas, como dices, me pidan perdón o de repente me den la presencia o el amor que nunca me dieron, sí, no, o sea, me den el voy a estar no esperando algo a lo mejor toda la vida, ¿no? En vez de poder usar ese tiempo para crecer, para buscarlo en otras personas, para sanar, para dedicarme a otras metas, como tú dices, y hacer las paces con esas realidades tan difíciles, tan intensas, pues no es muy fácil ni agradable. No es muy fácil, pero ligándolo con el punto anterior, o sea, con lo que hablamos en el episodio anterior, justo el que terminamos, es parte de las cosas difíciles que tenemos que hacer para sanar. Claro. ¿No? Sí, sí. Hacer las paces con esa realidad, porque la realidad es, y hay que aceptarla como es, perfecta, ¿no? Sí. Perfecta, aunque no nos guste. Perfecta me refiero, cuando yo digo que la realidad es perfecta, no quiere decir que es color de rosa o bonito. Yo lo que digo es, simple y sencillamente... Es, así es. Y estar deseando que sea diferente, pues está bien, pero te va a acarrear muchos problemas. Claro. Por lo menos emocionales, ¿no? Si y mentales. Puedes hacer algo al respecto, claro, bien. Por ejemplo, lo que decías tú, no me gusta mi realidad laboral, mi trabajo, ahí tengo opción de cambiarlo, ¿no? Pero crecí en una casa disfuncional en donde mis papás no me tratan bien, pues no es algo que puedo cambiar, porque a las personas no las puedo cambiar. O sea, cuando tiene que ver con personas y esperar de personas, ahí acéptala. Es lo único que podemos hacer, ¿no? Sí. Cuando tiene que ver con hábitos, ambiente laboral, finanzas, lo que sea que sí está dentro de mi control, pues más bien yo te diría no lo aceptes. O sea, no aceptes que estás en un ambiente laboral enfermo y que ahí toda la vida tienes que seguir, ¿no? O sea, ahí sí puedes hacer algo al respecto. El problema está
cuando queremos cambiar a las personas o cuando queremos obtener de las personas algo que no nos pueden dar o no nos quieren dar. Sí. Se pueden dar las dos situaciones. O sea, puede haber personas que son capaces de darte amor o darte lo que sea y no quieren. Ok, no las podemos obligar, ¿no? De acuerdo. Y estar pensando ese tipo de cosas forma parte de los sufrimientos que nosotros acarreamos a nuestras vidas. Sí, nos causamos. Y hay que ser bien sinceros en esta parte, ¿no? Como que, digo, el episodio pasado hablamos acerca del autoconocimiento. Y yo creo que esta parte de relacionarnos con la realidad es ser bien honestos con nosotros mismos, ¿no? Y saber diferenciar qué puedo cambiar, qué no puedo cambiar. Sí. Lo que puedo cambiar, ver hasta qué punto lo puedo cambiar, pero lo que no puedo cambiar lo tengo que aceptar. Claro. Y una vez que lo acepto, me libero de muchas cosas. Claro. Sí, me viene a la mente un ejemplo de una persona que me decía, es que me da muchísima tristeza ver cómo otros papás apoyan a sus hijas, o sea, a sus amigas, ¿no? Apoyan a sus hijas, les apoyan con el enganche para comprar una casa, o les compran carro, o les pagan la universidad, y a mí no. O sea, a mí no me han apoyado en nada para ser independiente de cierta forma, ¿no? Y para mí es como, ok, pues muy padre por tus amigas, ¿no? De cierta forma, qué padre, los papás o tenían la posibilidad o son sobreprotectores o lo que sea, decidieron hacerlo así, en esa familia se hacen las cosas así, no porque unos papás lo hagan quiere decir que tus papás son obligados o que el ser buenos papás implica que te tengan que dar ese tipo de apoyos. Y además, sigues esperando a que un día tus papás te digan, ay, ahora sí, juntamos dinero para dar el paso que quieres dar desde hace mucho tiempo y necesitas dar, que es salirte de tu casa porque es un ambiente tóxico, está esperando que ellos hagan algo le resuelvan, que no van a hacer, para ella tomar una decisión que tenía que tomar, ¿no? Y comparándose con la realidad de otra persona y creyendo y sufriendo porque no es la misma, entonces, y luego traduciéndolo a que a lo mejor mis papás no me quieren tanto como esos papás quieren a sus hijas, y ahí es ya donde su diálogo interno ya se ahí trastornó. empieza lo que tú dices, el sufrimiento nos lo causamos por lo que interpretamos de una situación, ¿no? Entonces ahí, ¿qué sucede? O sea, sí, a algunos hijos les dan muchísimos privilegios, a otros no. Hay familias muy ricas que no les dan nada a los hijos para emanciparse, y hay familias que le batallan mucho con las finanzas y hacen todo lo que pueden para apoyar a los hijos, ¿no? Entonces, no es normativo, o sea, no es una regla, no es normativo que los papás tienen que hacer esto. No, el problema es cuando nos vivimos como si los papás nos debieran eso. De acuerdo. ¿No? Y a veces, si lo vemos de esta forma, nada más es una excusa para yo no hacer lo que yo puedo y debo hacer por mí mismo, ¿no? Entonces... Y es un poco también, creo... Digo, tratando de explicarlo ahorita que lo estoy reflexionando ahora como lo dices, mucho tiene que ver con estos relatos históricos con respecto a cómo deben ser las cosas. Sí. En la época moderna se desarrollaron muchos relatos, o sea, por ejemplo, voy a decirlo así de esta manera. El matrimonio perfecto es así, ¿no? La familia perfecta es así. Un papá, una mamá, una niña y un niño, la parejita. Y el perro. Y el perro, súper increíble. Viven en una casa de una sola planta, tienen un automóvil, la esposa es ama de casa, el papá tiene un trabajo de oficinista, los niños van a la escuela y juegan bien divertidos con sus amiguitos. O sea, ese tipo de relatos que trataron de ser normativos, ¿no? Como para darnos a entender de cómo debe de ser las cosas en la sociedad, nos hicieron mucho daño. Muchísimo. Y también, por ejemplo, tu vida tiene que ser así. Vas a estudiar una carrera universitaria, vas a obtener un trabajo y ya te vas a jubilar, ¿no? Vas a hacer todo bien increíble. Ahorita, por ejemplo, hay más bien de ser emprendedor, ¿no? Exacto. Ahorita el relato es de emprendurismo, totalmente. Y, por ejemplo, tuve un paciente que estaba sufriendo muchísimo porque en su familia todos eran emprendedores, o sea, todos habían tenido negocio propio y el hermano siguió y él quería ser empleado y era como,
no, es que está terrible ser empleado. Para mi papá es lo peor que te puede pasar ser un empleado y estar bajo el yugo de otra persona. O sea, el relato venía de su padre, sí, ¿no? Y hacia atrás histórico. De los abuelos y todo era como todos habían sido dueños de sus propios negocios, vergüenza, ¿no? Ser. Y entonces, para él era como, yo prefiero ser empleado porque esta empresa, siempre he querido trabajar para esta empresa y me parece absolutamente padrísimo trabajar por esta empresa. Increíble trabajar ahí. Y va contra el relato de ahorita de ser tu propio jefe y entonces cuando entramos en eso de que tu vida debería ser así o lo mejor es, hay gente que no tiene la capacidad de ser emprendedor. Tienen mucha creatividad, mucha capacidad, pero no tienen la habilidad de gestionarse, no tienen la habilidad administrativa, no tienen lo que sea, ¿no? Entonces eso que queremos decir tiene que ser así es lo que nos friega a todos si lo compramos. O sea, si decimos, me tengo que basar en esa normativa, las relaciones de pareja, ¿no? También era como, el hombre es el que provee, la mujer es la que tal, si tiene un trabajo tiene que ganar menos. Y cuando vemos a una mujer que mantiene al marido es como, ¡oh, sí! ¡Pobre! ¡Qué terrible!, ¿no? De hecho, hay un debate ahorita en redes sociales. Tal vez tú estás muy ajena a eso porque sé que no ves ese tipo de contenido, pero yo sí me llegan esos contenidos. Y justamente, o sea, vemos figuras públicas que salen a decir, es que de todos los matrimonios que yo conozco donde la mujer gana más, todos han fracasado. O sea, estamos haciendo otro relato normativo de cómo deben ser las cosas. Sí. Y estamos haciendo daño a relaciones presentes y futuras. Claro. ¿No? Sí, sí. Sí, yo yo trabajaba dando clases de inglés en una empresa y le daba clases a las más top de la empresa, o sea, estaba la abogada de la empresa, estaba la contadora de la empresa, que tenían puestos muy altos. Es una empresa que daba mucha oportunidad a las mujeres, pero precisamente yo no era su psicóloga en ese tiempo, era su maestra de inglés, pero me daba cuenta de esto, o sea, tenían relaciones fracasadas. Y lo que me di cuenta es que no funcionó la relación porque no sabían manejar esto de ellas ser más exitosas que el marido o tener un mejor puesto y lo usaban como, yo puedo todo, yo no te necesito, yo soy independiente. Y entonces lo usaban como para tratar hacia el marido de una forma, como con superioridad, ¿no? Entonces eso era como, no sabemos a veces cómo convivir con algo diferente, no sabemos cómo manejarlo. En vez de decir, ok, en esta familia yo soy la que provee la mayor parte, ¿no? ¿Estoy bien con eso? Sí. ¿Eso quiere decir que mi marido es un flojo mantenido? No. O sea, si yo pongo el 70 y él pone el 30 y los dos estamos de acuerdo en eso. Eso, exactamente. ¿Cuál es el problema, no? O sea, si decidimos tener hijos, los dos estamos de acuerdo, sí. Si decimos sí tener o... No tiene por qué haber una forma correcta de hacer las cosas, ¿no? En el sentido moral. Moral. ¿No? Sí. Moral de calificar esto está bien, esto está mal. Claro, ¿no? Si esa es tu forma de vida y no afectas a nadie y y haces acuerdos con las personas más cercanas a ti. Hay un acuerdo, así es. Pues siempre y cuando involucre a personas que tengan la capacidad de hacer esos acuerdos con plena conciencia, pues no tendría por qué estar bien o mal de cierta forma, ¿no? Sí, de acuerdo. Y es parte de esto de aceptar diferentes realidades también. Sí, y de cuestionar el relato, pues tal vez social o los moldes de las redes sociales, lo que nos quieren proyectar, lo que nos quiere proyectar la televisión, los relatos históricos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que cuestionar y decir, bueno, si esa no es mi realidad, si yo no puedo vivir así como me dicen que debería, eso no quiere decir que mi forma de vivir, de gestionar mi vida, mi relación de pareja, mi trabajo, etcétera, está mal. Sí, como ahorita está también muy de moda eso de que tienes que viajar. Para haber vivido tienes que ir a los 5 continentes y tienes que conocer un montón de lugares y todo, y hay gente que dice, a mí no me gusta, o sea, no me gusta eso de aeropuerto y viajar y lo que sea, y yo no quiero gastar mi dinero en eso,
Pero ahorita está muy fuerte como eso de que, ay, si no has visto el mundo... Es la presión social. No conoces nada, que ¿no? siempre y todos ha existido, podemos caer ¿no? en esos relatos, otra vez en esas, sí, en esas ideas de perfección o de lo que dice que tu vida es exitosa. Pero la gente a veces no acepta el no me gusta y no quiero hacerlo y no quiero invertir mi dinero en eso y caen, es que tengo que subir fotos de que fui a París, ¿no? Aunque no era algo que ellos quisieran. Entonces, sí, creo que esto que decías de los relatos que van cambiando ahora muy rápidamente. Sí, como no, tal vez cada año hay o uno sea, diferente. que tú dices como de la vida americana, de mamá, papá, hijo. De la modernidad, que se dio en la época de la modernidad. Sí, sí, ese como que ya pasó, pero constantemente está ya cambiando. Ya va pasando, hay círculos sociales donde aún no. Y todos estamos como, si no observamos y no decidimos, ok, esto es lo que la gente dice o esto es lo que las redes dicen, pero ¿qué es lo que yo realmente quiero? Que es parte de conocerte. Y aprender a tú decidir por ti lo que tú quieres. Es parte también del debate con el que tenemos que observar la realidad, o observar la realidad y debatir con ella, porque, por ejemplo, vamos a hablar de un tema muy polémico en la actualidad, que es el rol del hombre y el rol de la mujer. ¿Cómo debe ser un hombre? ¿Cómo debe ser una mujer? ¿No? Que está tan cuestionado hoy en día. Las cosas que son de hombre y las cosas que no son de hombre, las cosas que son de mujer, etcétera. Y no vamos a hablar solamente de ropa, de estilos, pues de cómo te vistes, cómo te ves, cómo te arreglas, sino también cómo te comportas, las actividades que son propias de hombres, de mujer, que si los hombres no lavan o si lavan los trastes, etcétera, etcétera. Que realmente está todo muy cuestionado hoy en día. Pero que luego también caemos en el error de cuestionarlo e irnos al extremo. Al extremo. Sí, antes había como esto de los hombres no lloran y el típico macho que... Y ahora está, el hombre de verdad llora y muestra sus emociones y es frágil y no sé qué. Y es como, ¿por qué? O sea, espérame, tampoco se trata de que los hombres no lloran y que oculte todas sus emociones, pero tampoco puedo decir que un hombre real es aquel que está en 100% en contacto con sus emociones y llora cuando pasa una abeja. Estoy de acuerdo. O sea, no. Y es eso de llevarlo al opuesto. Y el opuesto nunca es sano. No, o sea, entonces tenemos que debatir con eso. Sí, claro. Para poder llegar a la síntesis y decir, esto es lo que aplica para mi vida. Sí, yo como hombre, ¿cómo soy? ¿Me cuesta trabajo? ¿No me cuesta trabajo? ¿Estoy ¿Cómo en contacto? desarrollo? Pero más lloro, y más que como hombre, como persona. Sí, como persona. ¿Verdad? Sí, claro. Independientemente de que si me tocó o no me tocó ser hombre, que hoy en día ya no sé si es un privilegio o no. De repente es medio complicado ser hombre heterosexual. Blanco. En la actualidad, hombre blanco heterosexual en la actualidad es un problema. Sí. Porque es un privilegio. Seamos realistas, sí hay un privilegio para el hombre blanco heterosexual. Sí. Pero también hay que conocernos como personas y saber qué es lo que aplica a nosotros para desarrollar nuestra personalidad, desarrollarnos como hombres, desarrollarnos como parejas, desarrollarnos como entes económicos, hablando acerca de, o más bien agentes económicos como emprendedores, como godines. Sí, como cada quien decida. Y esto es parte de esto de ser más humanos, ¿no? O sea, no hay una forma específica de ser humano, de ser persona, o sea, ser más humanos, ser es tú, no ser robots, hacer lo que tú quieras, descubrir lo que a ti te gusta, para lo que tú crees que viniste al mundo, conocerte a ti, disfrutar tus relaciones, o sea, todas esas cosas que no tienen mucho que ver con realmente lo que haces y sí con lo que eres, ¿no? Entonces, a veces también nos basamos en todo esto de hacer el estatus, obtener títulos o lo que modelos sea. de éxito que se han venido, digamos, teniendo a lo largo de la historia, o que se valoran más en una familia que en otra. Hay que cuestionar todo eso y definir nuestro camino. Sí, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Cómo me quiero relacionar conmigo? ¿Cómo me quiero relacionar con el mundo? Y después, ¿qué quiero hacer? Exacto, en el mundo, ¿no? De acuerdo. Pues muy bien, Grecia, ha estado muy interesante la plática que tuvimos el día de hoy. Abarcamos buenos temas, muy divertidos, muy probablemente dijimos cosas polémicas y también muy probablemente dijimos alguna tontería. Este es el riesgo de hacer este tipo de contenidos, pero a la vez es divertido y es parte de conocernos, de entrar en contacto con el mundo, entrar en contacto con la realidad. Claro. Y es parte de crecer.
Sí, y el que nos escucha tiene total libertad de cuestionarnos. Así es. Lo que estamos diciendo es la realidad como nosotros la conocemos, ¿no? Nuestro objetivo es proveer Así de, no sé, ideas a lo mejor que puedan ayudar a la gente a reflexionar, pero también sabemos que un podcast, aunque sea un tiempo un poquito más largo que un reel o un video, nunca es suficiente, porque dentro de todo esto que hablamos hay una infinidad de detalles. Así es. Que, por ejemplo, cuando hablo de pareja es como, me da un poco de temor porque es como, yo sé que cada pareja es un mundo y que estoy generalizando, pero pues, como tú me dijiste cuando empezamos este proyecto, yo te dije, mi miedo es como generalizar y me dijiste, las redes son generalizantes Así es, por naturaleza, ¿no? Entonces, pues bueno, ya cada quien toma lo que le sirva y lo que no le sirva, está bien. Y como dice alguien que a mí me gusta mucho escuchar, Borja Vilaseca, dice, no me crean nada, comprobarlo por ustedes mismos. Sí, exacto. ¿Verdad? Bueno, pues espero que se puedan conocer mejor a ustedes mismos. Por ahí vas a estar posteando algunos recursos para que esto sea más viable para las personas. Si necesitan ayuda en terapia, tú ofreces terapia tanto presencial como en línea, ¿verdad? Te pueden contactar ahí en el teléfono que está en tu Instagram. Y bueno, pues yo por mi parte no les ofrezco terapia porque yo no soy terapeuta, pero sí les puedo ofrecer por lo menos apoyo en cuanto a su gestión de su salud financiera. Claro. Que eso sí es algo en lo que yo... Y tus redes de reflexiones también. Así es, de reflexiones que solo tienen ese objetivo, reflexionar. No tienen el objetivo de enseñarle a alguien específicamente un modelo de salud mental, porque para todos es diferente. Es llevar a cabo una reflexión y básicamente yo diría que mi propósito de vida es ayudar a las personas en su crecimiento. Y bueno, pues ahí los dejamos, son recursos que con todo corazón y gusto hacemos para contribuir un poco a la mejor salud de esta sociedad. Y bueno, pues ya nos encontraremos en un episodio posterior. Por favor, si tienen algún comentario que quieran hacer o que quieran que ahondemos en algún tema, por favor déjenlo en los comentarios. Será muy valioso para nosotros para poder programar los próximos episodios. Pues muchas gracias una vez más. A ti, gracias.